Hola, buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, muchas gracias por poder participar en esta instancia. Efectivamente, como Martín ha dicho en su introducción, yo represento, dentro del esquema organizativo del doctorado, a la Facultad de Ciencias de la Salud, pero mi especialidad no es la medicina, sino que yo trabajo en el campo de la antropología médica y desde el punto de vista de lo que sería, digamos, el abordaje de la relación entre salud y ambiente. He tenido justamente experiencias en aquellos aspectos que tienen que ver con el cambio de perfil epidemiológico a lo largo de la historia humana, en relación en las diferentes etapas de la evolución, es decir, en la medida en que la humanidad va dando diferentes saltos evolutivos, cambian las maneras de enfermar y de morir en un tipo de relación bastante clara, ¿no? Es decir, cuando aparece la revolución industrial, obviamente hay un proceso en el cual las enfermedades infecciosas y la relación de la sociedad con las plantas y los animales se modifica, y eso va a modificar las maneras de enfermar y de morir que tienen diferentes sociedades. Y en ese sentido, el aporte de la ciencia, de las tecnologías, las investigaciones que se hacen en esa relación, van cobrando cada vez mayor importancia, y esta importancia se vuelve crucial en un momento en el cual la expansión de las actividades humanas sobre los ecosistemas más alejados de las zonas industrializadas, y sobre todo aquellos aspectos de las actividades humanas que impactan en hábitats con gran biodiversidad. Bueno, se vuelve cada vez más importante tener información de estos procesos. Y por eso en la siguiente charla vamos a presentar a una persona que tiene un perfil de investigación científica muy adecuado, pero al mismo tiempo representa también un tipo de científico que tiene capacidad de intervenir en las relaciones sociales y en el campo político, a partir de las cuales se organiza esta relación entre la sociedad y la naturaleza. Estoy hablando de la doctora Gabriela Lichtenstein, quien estudió biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, pero después se fue a estudiar ecología del comportamiento en la Universidad de Cambridge, y cuando regresó a la Argentina trabajó en el área de la geografía, en filosofía y letras, y luego ingresó al CONICET para desarrollar un trabajo en el Instituto Nacional de Antropología y de Pensamiento Latinoamericano. Y en ese momento empieza a participar en la evaluación del uso sustentable del proyecto Evaluando el Edén y de los proyectos de uso sustentable de las vicuñas. Es decir, se empieza a especializar en esa etapa en el trabajo con los camélidos. Acá hay un quiebre en la carrera de Gabriela, porque ella empieza a articular la investigación con la gestión en diferentes áreas, esta experiencia la lleva a participar de manera muy activa en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, donde en esta experiencia es presidenta del grupo de especialistas en camélidos sudamericanos durante varios años, entre el año 2007 y el 2015. Y bueno, actualmente está trabajando en la UICN como vicecoordinadora regional para Latino y para Mesoamérica en la Comisión de Supervivencia de Especies. Y entre los años 2012 y 2019, y en la etapa más reciente, coordinó un proyecto interdisciplinario financiado por el MinCit para establecer la cadena del valor de la fibra de guanaco en la provincia de Mendoza, que es donde desarrolla un conjunto de actividades de gestión y de articulación de la investigación con la gestión, que es una de las razones por las cuales la convocamos para trabajar aquí. Bueno, y también hay que decir que en el campo de la docencia, Gabriela es profesora en Sociología y Conservación, en la Maestría de Conservación de la Diversidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA,
y también en la Universidad Nacional de San Martín. A nivel internacional es profesora adjunta en la Universidad de Saskatchewan, y recientemente está trabajando en la evaluación de uso sustentable del IPBES, que es un programa internacional de evaluación de la biodiversidad, que, bueno, como todos ustedes saben, es una de las áreas más calientes de la investigación científica, en el sentido que a partir de los conceptos del antropoceno y de otras cuestiones que se formulan a fines del siglo XX, bueno, muchos científicos plantean de que estamos atravesando una sexta extinción de las especies, con la diferencia de que en esta extinción el papel protagónico lo lleva la especie humana, que va destrozando los hábitats de bueno, otras especies salvajes. Bueno, Gabriela en realidad realiza la dirección también de alumnos del doctorado y de maestrías en temáticas relacionadas con el impacto social de la conservación, parándose en la ecología política y en el análisis de los bienes comunes. Este currículum es importante presentarla por lo que dije al principio, es decir, porque no es exclusivamente una investigadora con un perfil teórico, sino que realmente tiene una gran experiencia en materia de gestión, y bueno, y entonces en ese sentido es importante su exposición a partir de ahora. Yo le voy a dar la palabra a Gabriela, y bueno, y entonces ella nos va a volcar su experiencia. Ahí Gabriela está empezando la presentación. No sé si tiene el micrófono habilitado. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora te escuchamos, Gaby. ¿Cómo te va? Bueno, bien, bueno, muchísimas gracias por la tan linda, no merecida presentación. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, sí, se ve muy bien. Bueno, una alegría enorme estar acá. Muchas gracias, Martín, por la invitación, y gracias, Marcelo, por la linda presentación. Bueno, nos vamos totalmente del tema de las charlas anteriores. Espero que tengan la capacidad para saltar de tema a tema sin problema. Ahora vamos a estar hablando de los desafíos y oportunidades para el uso sostenible. Y recientemente, como ustedes saben, la supuesta invasión de estos carpinchos peligrosos en Nordelta, hace algunos meses, fue tomada por varios de los medios de prensa, ¿no? Y el resultado de esto nos permite resaltar algunos de los conflictos entre la fauna silvestre y la población, entre la conservación y, en este caso, el desarrollo inmobiliario. Entonces, justamente es del uso sostenible que mueve tantas tensiones y disputas, de lo que quiero hablar en esta charla. La presentación va a partir de distintas conceptualizaciones sobre el uso sostenible, en relación a la historia reciente de la conservación de la biodiversidad, para luego poder analizar las dimensiones que se ponen en juego en los proyectos de uso sostenible a través de un estudio de caso que, como mencionó Marcelo, en el que estuve involucrada. Entonces, como vemos acá, el uso sostenible puede tener diversos significados para muchos actores sociales, agencias o instituciones, y de hecho hay varias empresas que se están apropiando de este término con fines marketineros para actividades que podríamos decir que distan bastante de ser sostenibles. Si bien el término uso sostenible es mencionado por primera vez en 1980 en el documento de la Estrategia Mundial de la Conservación, es en 1992 cuando se establece la Convención de Diversidad Biológica, cuando aparece su primera definición. Y la definición, como podemos ver, es bastante similar a la del desarrollo sostenible. El uso sostenible es definido como el uso de los componentes de la diversidad biológica en una forma y a una tasa que no lleva a la declinación de la diversidad a largo término, manteniendo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. Años más tarde, en el 2001, UICN
propone una definición un poco más compleja, dice el uso sostenible, tanto extractivo como no extractivo, es un proceso dinámico hacia el cual se procura, o sea, estamos hablando de proceso, de manera de mantener la biodiversidad y aumentar los servicios ecológicos, socioambientales, reconociendo que a mayor equidad y grado de participación en la gobernanza, mayor la probabilidad de alcanzar estos objetivos para las generaciones presentes y futuras. Bueno, y luego esta definición se ve acompañada por los principios y directrices de Addis Abeba. Ahora, si pensamos en proyectos de uso sostenible, si bien mi objeto de estudio y la mayoría de los proyectos que yo trabajo serían como la última fila de fotos, o sea, proyectos llevados a cabo por comunidades locales, por comunidades indígenas, en realidad hay muchos actores sociales que llevan adelante proyectos de uso sostenible. Pueden ser, por ejemplo, dueños o personas que trabajan en proyectos de ecoturismo, en proyectos de gestión forestal, o incluso, como se ven en las fotos de arriba, lo que sería equivalentes a estancieros en África, que trabajan en proyectos con rinocerontes para la cría, para los cuernos, o con cría de cocodrilos, o en Australia, donde productores de ovinos trabajan en proyectos para la elaboración de carne de canguro. Pero como dije, yo voy a trabajar, me voy a enfocar más en comunidades indígenas y locales, y en este sentido, el conocimiento indígena y local ofrece perspectivas adicionales al uso sostenible, porque el uso sostenible de las especies silvestres es fundamental para la existencia material, cultural y espiritual de muchos pueblos y comunidades indígenas alrededor del mundo. Y en esta cosmovisión, las dimensiones sociales y ecológicas de los usos de especies silvestres son inseparables. Y por ejemplo, la misma especie y el mismo uso puede tener múltiples propósitos, por ejemplo, como alimentación y como medicina. Entonces, justamente en la evaluación IPBES tratamos de tipificar cuáles eran todos los distintos usos que hacen las comunidades locales de la biodiversidad. Y pueden ser tanto usos materiales como alimento, abrigo, combustible para sus medios de subsistencia, como más inmateriales como la biodiversidad siendo importante como un espacio para llevar a cabo espiritualidad y ceremonias religiosas, como se ve en la foto de arriba a la izquierda, para la medicina tradicional, para la lengua, para el conocimiento, para el fortalecimiento de instituciones locales y procesos de gobernanza, etc. Entonces, y acá leo el machete porque son un par de datos, justamente en la evaluación de IPBES, lo que se ve es que el comercio basado en la pesca, por ejemplo, a pequeña escala, sostiene a más de 120 millones de personas, que un estimado de 1,5 billones depende del bosque y especies silvestres, animales, plantas, hongos, para la comida, que el 2,8% de la población dependen de la biomasa para la energía, y que la caza contribuye para la seguridad alimentaria de muchísimas comunidades alrededor del mundo. Sin embargo, muchas veces los usos y necesidades locales entran en conflicto con agendas de conservación, cuando éstas tienen un corte proteccionista, y con grupos que llamamos antiuso, especialmente provenientes de países del norte global, y que tienen modelos de desarrollo y de usos del suelo que muchas veces invisibilizan a las comunidades locales y las despojan de sus territorios. Uno de los temas más conflictivos justamente es el de la caza de subsistencia y la caza para trofeos, que tiene distintas visiones. Entonces, resumiendo, podemos decir que todavía no tenemos una definición consensuada de qué y compartida sobre a qué llamamos uso sostenible, digamos, tenemos distintas definiciones, que es objeto de tensión y disputa, por ejemplo, entre países del norte y del sur, comunidades locales, gobiernos, científicos, que hay distintas miradas de distintos actores sociales, para algunos es una oportunidad de negocios, para otros es un medio de subsistencia, medio de vida, y que la sostenibilidad es una trayectoria y el fruto de una negociación permanente de evaluación y reformulación, o sea que no es un proceso estático. Entonces, yendo un poco y muy brevemente a la historia de la conservación, sabemos que la historia de la conservación fue cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo, y que en el siglo XIX el paradigma imperante era el que llamamos conservación sin personas,
o conservación de fuertes, donde los habitantes locales fueron despojados de sus tierras y medios de vida, por ejemplo en los países coloniales, para crear cuotas de caza para hombres blancos del norte, como los caracteriza Bill Adams, o en Estados Unidos para crear las primeras áreas protegidas. Ahí justamente en la foto se ve a Roosevelt y a John Muir en el parque Yosemite. Entonces el paradigma imperante en este momento era de arriba hacia abajo, con un rol muy importante del Estado como regulador. Este paradigma fue cambiando en los 80 para incluir a las personas locales, porque se vio que para que la conservación fuera más efectiva, las comunidades locales tenían que tener una participación, y así comienzan estos proyectos de manejo comunitario de vida silvestre, que acompañados por los desarrollos teóricos de Elinor Ostrom, Fikret Berkes, Marshall Murphy, entre otros, ¿no? Y entre otras cosas son procesos, o se llevan a cabo procesos que tienen que ver con devolución de derechos a las comunidades locales. Y uno de los casos así paradigmático es el Camp Fire en Zimbabue. Y ahora estamos hablando de conservación biocultural, que incluye las voces de las comunidades tradicionalmente marginadas, múltiples valores sobre la naturaleza, justicia social, inter y transdisciplina, coproducción del conocimiento y espacio de diálogo entre hacedores de políticas, comunidades y científicos. Entonces, resumiendo, como siguiendo estas líneas de Marshall Murphy, pasamos de la conservación contra la gente local, que sería la primera foto, la conservación para la gente local, que todavía tenía una onda más asistencialista, a la conservación con la gente local. Y de los proyectos de uso sostenible, esto puede ser un poco de un spoiler de lo que viene después, pero bueno, son proyectos que, como vemos, tienen múltiples dimensiones, con una dimensión ecológica y socioeconómica que interactúan entre sí, y que están insertos en una dimensión política, que es algo que voy a estresar a lo largo de la charla, y que son modificados por factores externos. Tienen actores múltiples, que tienen múltiples miradas, múltiples agendas, y hay diversas relaciones de poder, tanto para dentro de las comunidades como entre los grupos de actores. En general, los proyectos se extienden por fuera de las comunidades, con vínculos institucionales a múltiples niveles, y también se trabajan a distintas escalas: local, municipal, provincial, nacional e internacional. Bueno, y quería justamente ilustrar todo esto con un proyecto que tuve el gusto y el honor de dirigir, que se llamó el Proyecto País, un proyecto financiado, como comentaba Marcelo, por el MinSIT, un proyecto FITS, y para llevar adelante este proyecto hicimos un consorcio entre el CONICET, el INTI, o Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Municipalidad de Malargüe y la cooperativa Payún-Matru. Pero primero un poco los antecedentes, porque el actor central del proyecto es justamente el guanaco. Para aquellos que no están familiarizados, los guanacos son una especie sumamente plástica que se distribuyen desde los 4.500 metros de altitud hasta el nivel del mar, y desde Tierra del Fuego hasta Perú. Lo interesante es que si bien están categorizados como preocupación menor en la lista roja de UICN, en realidad la situación es extremadamente heterogénea, con poblaciones que están en peligro crítico, especialmente en Bolivia, Paraguay y Perú. Y dentro de Argentina también tenemos una gran heterogeneidad de situaciones, siendo las poblaciones más saludables y que están creciendo las poblaciones de Patagonia. Resumiendo brevemente, el guanaco era vital para los pueblos cazadores-recolectores de Patagonia, y tuvo una trascendencia enorme. Mis colegas del INAPL, arqueólogos, dicen no podría haber habido historia de Patagonia sin el guanaco. Pero ¿qué pasa? Luego de la colonización, luego de la conquista del desierto, introducción de miles de cabezas de ganado ovino, pasan a ser eliminados sistemáticamente, pasan a ser considerados competencia del ganado doméstico. Y con el tiempo, en vez de revisar las prácticas productivas y la sobrecarga ganadera, se los empieza a culpabilizar por los procesos de desertificación y por la competencia por pasturas con las ovejas. Fueron cazados en grandes números y exportados a Europa, y entonces en 1993 CITES, que es la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres, dice: basta muchachos, Argentina, si quieren seguir exportando cueros de guanaco, tienen que hacer un plan nacional de manejo. Y así es como en el año 2006
se elabora el Plan Nacional de Manejo, que es verdaderamente el resultado de consensos, de reuniones, de trabajo de científicos y técnicos con autoridades de fauna de todo el área de distribución. Y se llega, entre otras cosas, a reglamentar la esquila del guanaco para poder exportar fibras solamente de los animales en vivos, o sea, es todo un proceso que se hace sobre animales en vivo. A partir de acá, en Argentina aparecen distintas estrategias de manejo de guanaco, principalmente en estancias en Patagonia, y había un único modelo alternativo, un modelo de gestión colectiva en la cooperativa Payún Matrú, en el sur de Mendoza, que fue justamente el que nos interesó. Pero en los años 2010-2011 empezaron a cerrar muchos de estos proyectos. ¿Por qué? Por un lado, porque había una incertidumbre con respecto a los precios de las ventas, por el bajo precio que había una falta de un mercado establecido, un escaso desarrollo de la cadena de valor en el país, y ante la falta de los beneficios derivados de la utilización sustentable y la competencia por pasturas en ambientes cada vez menos productivos y con un mal manejo histórico y sobrecarga animal, había cada vez más animosidad contra el guanaco. Entonces, junto con mis colegas del grupo de especialistas en camélidos sudamericanos, en realidad vimos en estas amenazas y en el uso del guanaco una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque los guanacos, junto con las vicuñas, ofrecen un modelo único de uso sustentable, donde uno puede capturar el animal bajo altos estándares de bienestar animal, como voy a mostrar en breve, esquilarlo y después liberarlo, con lo cual terminamos con el animal en vivo. Argentina cuenta con una de las poblaciones más grandes de guanacos del mundo, lidera la exportación de esta fibra de alta calidad, entonces puede ser un recurso interesante para economías regionales. Ya teníamos metodologías de manejo de guanacos en silvestría, desarrolladas por mi colega Pablo Carmanchay, que probadas y que minimizan el estrés de las capturas, y la valorización de esta especie nativa permite mejorar los ingresos de las poblaciones locales, recuperar tradiciones ancestrales, cuidar al medio ambiente y desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático. Bueno, por todo esto es que nos metimos en este proyecto, cuyo objetivo general era justamente mejorar la situación socioeconómica de pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad social, mediante la generación de innovaciones tecnológicas aplicadas al uso sustentable de guanacos silvestres y al desarrollo e implementación de la cadena productiva de la fibra. Básicamente veíamos que todos los proyectos de uso de guanacos o vicuñas estaban exportando la materia prima en bruto, como en la época de la colonia, y lo que nosotros queríamos era poder dar valor agregado a nivel local, poder exportar un producto más elaborado de forma tal de poder generar más renta a los productores. Y trabajamos en el área protegida Payuña, que queda en el sur de la provincia de Mendoza, justamente en Malargüe. El proyecto, digamos, la gran inversión del proyecto fue la compra de maquinaria textil de Canadá, que estaba preparada como para poder trabajar en forma semi-industrial con fibras de camélidos, y la creación, la instalación de una planta textil en un área protegida. Entonces, desde el MinSIT, este proyecto pasó a tener mucha relevancia, estamos hablando de los años 2014, dentro del 2012 y el 2015, y veían que era muy importante instalar esta planta procesadora porque implicaba generar fuentes de empleo, evitando migración a las ciudades, y que las actividades asociadas como provisión de energía eléctrica, comunicación, que no existían en el pueblo, iban a ser traccionadas gracias a este proyecto, y que iba a tener un derrame a toda la población local. Por otro lado, dado que Argentina tiene la mayor población mundial de guanacos, el desarrollo de hilados de primera calidad se convierte en una alternativa económica de gran potencial para zonas áridas. Y entonces este proyecto permite unir la conservación de una especie nativa con el desarrollo local. Así es como pensamos un proyecto dividido en 5 módulos. El primer módulo de producción tenía como eje perfeccionar las técnicas de arreo, captura, esquila de guanacos y todo lo asociado como para garantizar altos estándares de bienestar animal. En el módulo del procesamiento lo importante fue justamente el crear una hilandería, instalar una hilandería y capacitar a la gente de la cooperativa. Y en eso fue fantástico que estábamos trabajando en un consorcio con
con el INTI, que desde el INTI Mecánica, INTI Textiles, bueno, fue verdaderamente un lujo. Y después teníamos un módulo de mercadeo y comercialización, y acompañado de fortalecimiento de la cooperativa y transferencia de los resultados. En cuanto a los resultados, bueno, el proyecto comprendió arreos y esquilas de guanacos. Me imagino que casi todos deben haber visto guanacos, son animales de gran porte que pesan alrededor de 120 kilos, con lo cual la manipulación no es cualquier cosa. Se instalan unas mangas, esto todo está desarrollado por Karmanchai, se instalan unas mangas que tienen brazos de 3 kilómetros cada lado, en las últimas partes están protegidas para que los animales no se lastimen, se instala, bueno, el galpón de esquila, y justamente como esto es en un área protegida en Mendoza, nos obligan a que cada arreo, o bueno, cada año hay que instalar esto, y al final de la temporada de esquila hay que desinstalar hasta el último clavo. Los guanacos son arreados a caballo, a diferencia de las vicuñas, ¿no? que se arrean a pie, y bueno, y hay distintas consideraciones de bienestar animal, como ponerles las capuchas para tapar los ojos y que disminuya el estrés. Los arreos se constituyeron en laboratorios al aire libre, donde muchos doctorandos y postdocs pudieron trabajar justamente analizando el impacto a nivel estrés y a nivel poblacional de la actividad productiva. Y bueno, y a lo largo de los años, entonces tuvimos una captura de alrededor de 1.100 individuos y una producción de fibra de 220 kilos. Como dicen que una imagen puede más que 1000 palabras, entonces ahora lo que quiero, un momento, es compartirles brevemente un video para que puedan ver de qué estoy hablando. Perdí a Zoom, stop share, acá estamos. ¿Están viendo? Los objetivos Sí, fundamentales perfecto. que tiene este proyecto es desarrollar una actividad productiva en esta zona que permita generar mano de obra y empleo a la gente local. Y el segundo objetivo que tiene este proyecto es, a partir del uso sustentable de la especie, transformarlo en una herramienta de conservación del guanaco. El grupo de la cooperativa está conformado con pobladores del área protegida, donde participan familias enteras. Nosotros vemos en el campamento las madres con sus niñitos, ayudando en la cocina, ayudando en la esquila. La idea de la cooperativa fue siempre vender el producto que obteníamos con valor agregado. Se ha comprado maquinaria textil especializada que será utilizada para procesar la fibra de guanaco. ¿Por qué es importante esto? Porque esta es la primera vez que a una cooperativa se le otorgan los medios de producción. Entonces ya los integrantes de la cooperativa dejan de ser jornaleros para ser los dueños de su propia empresa. Hemos hecho hasta 500, 600 gramos en mediodía, en 4 horas. Preparando bien la mecha, el hilo tiene que sale muy bueno. Es rapidísimo lo que yo antes la rueca esta, para 1 kilo me demoraba 1 mes y medio más o menos. Ahora en 8 horas podemos tener 1 kilo de lana de guanaco helado. Bueno, volvemos entonces.
Un momento. Ahí estamos. Volvemos entonces a la presentación. Están viendo mi pantalla, ¿no? Bien. Bueno, entonces, en definitiva, con el proyecto logramos mejorar las instalaciones de captura y esquila, fortalecer las capacidades de los miembros de la cooperativa en tareas relacionadas con la captura y esquila, considerando altos estándares de bienestar animal, mejorar el proceso de esquila, mejorar la calidad de la fibra obtenida. Esto fue muy interesante, la interacción con el INTI Textiles, implementar módulos de capacitación y eventos de manejo demostrativos para otros productores, desarrollar procesos de evaluación del estado poblacional de los guanacos para determinar el efecto producido por las acciones de manejo, etc. Y en términos de procesamiento, verdaderamente construimos la hilandería, como dijo Barañao cuando vino a la inauguración, en la mitad de la nada, esto es una hilandería en la luna, y fue un hito en la localidad de Salinillas, donde está emplazada. Como dije, importamos maquinaria, bueno, por suerte el dólar estaba más barato que ahora, y así es como la cooperativa se pudo capacitar con gente que vino de Canadá para poder hacer todo un proceso que va desde la fibra en bruto hasta el deserdado, la producción de tops y la producción de hilados. Entonces, se pudo instalar este polo productivo en pequeña escala, que también lo que nos interesaba era poder hacer un modelo que fuera replicable para otras comunidades o cooperativas del país. Se adaptó equipamiento ya existente en el mercado para el procesamiento artesanal y semi-industrial de fibra de guanaco. Se desarrollaron servicios intermedios como lavado, deserdado, productos diferenciados de alto valor agregado, como hilados de guanaco con mezclas de otras fibras, y se hicieron tareas de fortalecimiento a los integrantes de la cooperativa, y trabajos con artesanos y con diseñadores para poder insertar la fibra en el mercado. Obviamente, llevar adelante estos proyectos no es fácil. Entre otros desafíos encontramos la gran distancia entre los puestos, donde vive la gente, la falta de medios de comunicación entre los integrantes de la cooperativa y el consorcio, porque verdaderamente no tenían acceso a internet y no era tan fácil. La transición entre la producción individual, porque estos son productores caprinos que tienen producción individual a producción colectiva, y la urgencia de resolver una situación económica, porque estábamos trabajando con una población de bajos recursos, y esto era un proyecto a largo término. En el tema, en términos políticos, hubo un limitado cumplimiento de compromisos por las autoridades municipales, lo que dificultó un poco el proyecto, y también lo dificultó el cambio de gestión, tanto a nivel municipal como nacional. A nivel municipal, la nueva gestión directamente abandonó los compromisos asumidos por la gestión anterior. Entre las lecciones aprendidas, aprendimos que es fundamental un buen diagnóstico de los actores participantes, sean instituciones públicas, gobierno local, cooperativas, antes de la realización de los proyectos. Y aprendimos también que los problemas estructurales de pobreza rural, carencia de servicios básicos, educación y comunicación, no se pueden resolver con una sola línea presupuestaria, como la que teníamos nosotros, proveniente de un solo ministerio. Dada la naturaleza holística de estos problemas y su complejidad, precisan de soluciones integrales que comprometan a la nación, municipios y a varios ministerios. Por otro lado, aprendimos sobre la importancia de las políticas públicas favorables, porque el proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo entonces del gobierno nacional y todas las instituciones públicas que en ese momento estaban alineadas en políticas de inclusión social. Aprendimos sobre la importancia de crear redes y alianzas y tener grupos de apoyo en implementación de los proyectos, y de hecho nos expandimos a pedir apoyos y colaboraciones al Ministerio de Trabajo y a diversas ONGs, y aprendimos que los procesos sociales para crear instituciones robustas y transparentes son más largos que lo son los proyectos.
Entonces yo podría terminar la presentación acá y ustedes aplaudirían o no, y uy, qué bueno. Pero lamentablemente la historia siguió. Y en el año 2015, con el cambio de gobierno nacional, el grupo de estancieros, más que nada de la provincia de Santa Cruz, que estaban protestando contra el guanaco, empezó cada vez a tener más escucha en el gobierno nacional y la entonces Secretaría de Ambiente. Hubo varios intentos, un poco parecido al carpincho, pero más denso, de declarar al guanaco como especie plaga, y bastantes forcejeos para cambiar el Plan Nacional de Manejo. Entonces, probablemente ustedes vieron, tanto en la prensa escrita como en radio, programas sobre el problema del guanaco, ¿no? Esta especie nativa pasó a ser una especie problema. Bueno, entonces en el año 2019, finalmente se cambia el Plan Nacional sobre el que veníamos trabajando en el 2016. Y este nuevo Plan Nacional, que es el que todavía está vigente, está centrado en el aprovechamiento económico de la especie y no en la conservación, no tiene suficientes resguardos ambientales ni de bienestar animal, incorpora la saca, o sea, la matanza de individuos para la producción de carne en poblaciones muy abundantes, así como la circulación de fibra de animales muertos, o sea, los animales que son matados, después la fibra de animal muerto puede entrar al circuito de venta de fibra. Y se llegó a este plan, fue todo lo contrario a un proceso participativo y que los investigadores del CONICET directamente fuimos acallados. Tampoco pudieron participar los distintos directores de fauna de provincias como Mendoza o como Salta o Jujuy, que tienen una realidad de sus poblaciones del guanaco muy distinta a la que tienen Santa Cruz o Chubut. Entonces, en definitiva, esta nueva versión del Plan Nacional de Manejo lo que muestra es un liderazgo de los sectores ganaderos, que en realidad no tienen conocimientos de fauna y que tratan de imponer su agenda. Como digo, desde el ámbito científico-técnico se señaló la existencia de deficiencias, pero estas contribuciones no fueron consideradas, no se involucró a todas las provincias del área de distribución, no se tuvo en cuenta los protocolos de bienestar animal del GEX, no se usaron personal capacitado para hacer las fiscalizaciones, no se elaboró un protocolo para la trazabilidad y transparencia a lo largo de toda la cadena de valor, con lo cual la experiencia pasó a poner en riesgo otras experiencias, como la que estábamos haciendo nosotros, o en la provincia de Río Negro de repente hay circulación de carne de guanaco y verdaderamente no saben si proviene efectivamente de Santa Cruz o si son guanacos de su propia provincia. No hubo observadores externos en las experiencias, y claramente es una oportunidad de mezclar fibra de animales vivos con fibra de animales muertos. Entonces, lamentablemente lo que vemos es que una oportunidad para el desarrollo local se convirtió en una oportunidad de negocio para pocos, y que se usó la retórica del uso sostenible, que como dije, uso sostenible puede tener distintas acepciones, para bajar cargas de guanacos en los campos. Entonces, así como a la izquierda vemos las fotos de nuestro proyecto, que termina con un guanaco en vivo, este proyecto de uso sustentable, proyecto piloto de uso sustentable de guanacos es el de la derecha, y termina más que nada con carne de guanacos, que entre paréntesis la mitad tuvo que ser decomisada porque tenía sarcosporidiosis. En definitiva, este nuevo plan de manejo preocupó a muchas ONGs y también a UICN, así es como en el último Congreso Mundial de la Naturaleza que se llevó a cabo en Marsella, UICN pide que se suspenda la implementación del Plan Nacional de Manejo Sostenible de Guanaco en la Argentina y que sea revisado por los actores correspondientes como para poder garantizar el uso sostenible de la especie. Bueno, la buena noticia es que la gestión actual está ahora en un proceso de revisión en el que estaríamos involucrados y con mucho agrado los investigadores. Entonces, en conclusión, y ya para ir cerrando, es importante que se queden con esto, que los proyectos de uso sostenible no se dan en el vacío,
sino que se dan en ciertos contextos sociopolíticos, que se requiere un fuerte compromiso político y sostenido a distintas escalas, municipal, provincial y nacional, para acompañar estos proyectos y procesos a lo largo del tiempo, que es fundamental un marco legal adecuado y políticas públicas favorables, y que claramente son proyectos complejos que requieren miradas interdisciplinarias y suma de saberes. Y es en ese sentido que me da mucho placer estar hablando hoy con ustedes, porque me parece sumamente interesante y rica la visión interdisciplinaria que tiene la formación de UNICEN. Así que, bueno, aquí terminé. Ese es mi correo, por si tienen algún contacto, quieren hacer alguna pregunta extra, y si no, les estoy bienvenida para hacer preguntas, y después si quieren tengo un video un poquito más largo que no me animé a dar hoy por cuestión de tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro, Gabriela, realmente es apasionante. Yo pensaba justamente en la última parte de tu exposición, con el proceso de apropiación ganadera de toda una serie de excedentes poblacionales del Guanaco, que ahí es donde se crean las condiciones para el estallido de la zoonosis, así como el COVID-19 aparece en un espacio de intermediación constante en los mercados húmedos. Esos galpones que vos mostraste en la foto, si se dieran en un lugar donde habría densidad de población, son muy parecidos a los mercados húmedos. Y esa circulación clandestina, sin control, sin ningún tipo de trazabilidad, va generando justamente las condiciones para la aparición de la zoonosis. No sé si hay enfermedades que han pasado del guanaco a los seres humanos, no tengo conocimiento, pero claramente cuando se crean esos ambientes ahí, desde el punto de vista cultural, estamos generando las condiciones para que esas zoonosis se creen. Sí, así es. Yo la verdad que no soy veterinaria, así que no me animaría a estar hablando sobre esto, pero lo que sí, en concreto, como dije, el 50% de la carne estaba infectada, y si bien la sarcopoderidiosis, por lo que entiendo, no tiene un peligro de contagio al humano, pero sí no se puede, cenaza incauta esta carne que tiene un aspecto bastante desagradable. Así que sin duda, entre los efectos adversos de esta propuesta del plan de manejo, también hay que incluir el tema de zoonosis. Sí. ¿Y qué otras profesiones participaron en el desarrollo del proyecto? Mira, para mí, como dije varias veces, fue verdaderamente un lujo, porque en realidad el proyecto fue un proyecto que después nos dimos cuenta, bueno, tal vez demasiado ambicioso, ¿no? Pero bueno, uno tiene que empezar con proyectos ambiciosos, después siempre hay tiempo para achicar. La hilandería la instalamos en la localidad de Salinillas, que no tiene acceso a la electricidad ni a comunicación, y lo que hubiéramos querido es, a través del proyecto, traccionar para que se pueda llegar con electricidad, para que se pueda llegar con comunicación, y en concreto estuvimos trabajando con la gente del INTI, de Recursos Naturales Renovables, para ver si había posibilidad de hacer uso de energías renovables para el funcionamiento de la planta. Así que hubo, bueno, más que nada muchos ingenieros textiles que nos acompañaron en toda el trabajo de la instalación de la planta. En realidad lo que nosotros queríamos hacer era un proceso de tecnología inversa, en el cual, como que estaba bárbaro, compramos esta mini mills a los canadienses, pero lo que queríamos es que el INTI abriera esta maquinaria y aprendiera cómo funciona para que se pudieran hacer estas maquinarias en el país. Bueno, había biólogos, trabajadores sociales, gente de la cooperativa, la gente de la municipalidad, así que fue verdaderamente un proceso y un proyecto transdisciplinario. Martín tiene la mano levantada. Sí, había levantado la manito ahí. Gabriela, permiso, Marcelo.
Sí. Gabriela, yo te quería hacer una consulta. La pregunta es, ¿qué rol tuvieron en el proyecto los investigadores como un espacio caracterizable, ¿no? Y en segundo lugar, si vos agarrás un grupo al azar de científicos que puedan estar relacionados con los distintos aspectos de un proyecto como este, no todos los científicos de esa muestra van a tener una iniciativa como esta. ¿Qué es lo que hay adentro de un científico que lo hace participar en un proyecto de este tipo, para vos? Bien. En realidad los investigadores tuvimos un rol clave. Desde el CONICET, los investigadores éramos los codirectores, éramos Pablo Carmanchay y yo, que los dos tenemos verdaderamente un compromiso muy grande con hacer algo, entre comillas, que sirva para algo. Y en mi caso particular, a mí me había pasado que después de muchos años de trabajar en evaluación de proyectos de uso sustentable, más que nada de vicuñas, pero también de guanacos, en algún momento, en alguna charla, creo que fue en Filosofía y Letras, alguien me dijo, bueno, Gabriela, muy bien, vos sos muy crítica. Ahora, si vos tuvieras que hacer algo, ¿cómo lo harías? Porque verdaderamente es fácil estar sentado y decir, esto no funciona, ¿qué harías? Y yo eso lo tomé como un reto. Y este proyecto fue la oportunidad de condensar 20 años de investigación, 20 años de haber aprendido, de haber recorrido comunidades y haber visto deficiencias y pensar, bueno, ¿por dónde debería ir esto? Con lo cual verdaderamente fue un proyecto muy cuidado, ¿no? Y sumado a todo el trabajo de Pablo, que es la persona que acá desarrolló las capturas de guanacos en silvestría, cosa que no existe en ningún otro país de la región. Bueno, hicimos, y como digo, y sumamos al INTI Textiles, y en el momento que se hizo este proyecto, que fue en el año, o que nos dieron el financiamiento, que fue el año 2012, fue muy fácil sumar a mucha gente que estaba comprometida con el desarrollo local y con hacer algo de transferencia. Si vos me preguntás, dado que somos compañeros de comisión en CONICET, si esto tiene un costo a nivel carrera, en este momento sí, porque estos proyectos requieren, o sea, no cualquier científico se mete a hacer esto, ¿no? No cualquier investigador del CONICET se mete a trabajar en estos proyectos. Y dados los sistemas actuales de evaluación del CONICET, el tiempo que requieren estos proyectos tiende a competir con el tiempo que uno tiene para pensar papers, porque esto es arremangarse y trabajar. Yo cuando mostré las esquilas, mostré que en un año no se había hecho una esquila, ¿no? En ese año no se hizo la esquila porque cambiaron las autoridades de Mendoza, y las nuevas autoridades consideraban que los guanacos estaba mejor no tocarlos, que era mejor que los pobladores locales se vistieran de indios, que era más pintoresco, y que volvamos a la protección. Nos llevó muchísimo tiempo, o sea que teníamos el financiamiento, teníamos todo el apoyo en ese momento del MinCIT, y bueno, si las autoridades locales no te permiten hacer una captura, no la haces. Con lo cual fue muchísimo, o sea, estos proyectos llevan una cantidad enorme de tiempo de gestión, de llegar hasta el gobernador, como para lograr convencer, no, muchachos, esta es una oportunidad única, aprovechen. Así que me parece que también es por esto que varios investigadores no se animan a meterse en este terreno, digamos, en estas aguas turbulentas. Bien, acá varios de los oyentes te felicitan, te agradecen, pero hay una persona, Lucía Iglesias, que escribe por el chat, dice, interesante proyecto, debiera trascender a los vaivenes políticos. Y hace una pregunta, ¿en qué aspectos las ONG podrían evitar esa interferencia en el desarrollo del proyecto? Esa sería la pregunta. Como digo, está buena la pregunta, digamos, y obviamente, a ver, si uno tuviera un proyecto financiado por una ONG con mucha plata, sería un poco más independiente. Igualmente, estamos trabajando con fauna silvestre, con lo cual sí o sí necesitas autorizaciones de la provincia como para poder hacer la esquila, y por otro lado, por más apoyo que tengas de una ONG, si la política nacional con respecto al guanaco cambia de un día para otro,
y empieza a permitirse, como está pasando, que se venda fibra de animal muerto, al proyecto te lo hunden. Porque no hay, o sea, todo lo que yo les mostré, y ahora después les paso el link, como digo, del video, que es súper lindo, más largo, pero requiere de una cantidad de plata y de laburo enorme poder hacer estas capturas, para las cuales hay que hacer un campamento, hay que llevar agua, hay que hacer todas esas instalaciones. Obviamente una bala es más barata. Entonces, si no hay una política pública que fomente este tipo de actividades, es complejo. Y entonces, a la hora de llevar el producto al mercado, si el producto viene de meterle una bala al guanaco, va a ser más barato que la fibra de la cooperativa. La fibra de la cooperativa tiene otros atributos. Entonces el tema, y justamente uno de nuestros temas, es cómo hacemos para conseguir, para mostrar en el mercado las características diferenciales que tiene el producto que nosotros hacemos. Pero en definitiva, las ONGs, digamos, súper importantes, pero no hay manera que el proyecto no sea cruzado por la dimensión política. Aquí también hay otra pregunta relacionada con lo anterior. Dice Carla Stadler: ojalá vaya cambiando de a poquito y se valoren más estos proyectos, afirma. Quería consultar cómo fue el trabajar con las comunidades. Por lo que vimos en el video, fue un cambio positivo para ellos en su producción. Sí, bueno, para mí trabajar con las comunidades es lo más rico de todo esto, ¿no? Porque verdaderamente uno puede lograr tener un impacto enorme en la calidad de vida de la gente gracias a estos proyectos. También, no por nada mencioné entre los aprendizajes, que, bueno, que las estructuras sociales fuertes y transparentes tardan más en establecerse que los proyectos. Hubiera estado bueno tener más tiempo y más acompañamiento local, cuerpo a cuerpo, a la cooperativa. Pero bueno, fue verdaderamente, sí, para mí lo más lindo del proyecto. Acá Fernando Milano está levantando la mano. A ver, yo no puedo, ahí está. Adelante, gracias, Marcelo. Felicitaciones y gracias por la charla, Gabriela. Nosotros te decimos esto, un humilde estímulo desde el curso de Ecología Aplicada que tenemos para los estudiantes veterinarios y algunos de la licenciatura en Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias también. Siempre pasamos el video que vos mostraste todos los años, desde hace varios años. Así que bueno, es una forma de ayudar a la divulgación del trabajo. Me quedé pensando un poco hacia el futuro, ¿no? Y quería hacerte 2 o 3 preguntas. Por un lado, son de gestión y de comercialización y demás. Uno es, ¿qué chance hay de que la UICN acepte planes, por ejemplo, planes provinciales? Yo supongo que una opción podría ser que se subdividiera el país, porque realmente la situación del guanaco es tremendamente diferente, como bien vos lo dijiste, lo conoces perfectamente. Tal vez una opción sería tener planes provinciales. La otra opción, obviamente, sería la certificación, que para productos así tan sofisticados, mirados a nivel internacional, es algo que relativamente se está divulgando mucho en los últimos 20 años. Imagino que puede generar un montón de confusión igual y problemas el hecho de mezclar la fibra y demás, de animales muertos y vivos me refiero. Pero un poco, ¿cómo es la visión de UICN en ese sentido? ¿Qué chances hay de hacer alguna subdivisión interna? ¿Y cómo es la situación del mercado? Así mirando al futuro, ¿y qué viene en ese sentido? Bueno, a mí me interesa trabajar con el guanaco desde la perspectiva y desde el marco teórico de los bienes comunes, ¿no? El guanaco es un bien común, tal como los define Elinor Ostrom, porque por un lado tiene fácil sustentabilidad, o sea que una persona puede, o una comunidad puede sacar unidades del recurso, y es difícil limitar hacia dónde va la especie. Entonces, siendo el guanaco un bien común, en realidad es fundamental que exista un plan nacional, porque lo que hace Santa Cruz tiene efecto sobre Río Negro y tiene efecto sobre otras provincias. O sea, no podemos... es cierto que
digamos, el plan nacional tiene que contemplar todas las realidades locales, pero no podemos dejar de pensar el guanaco como una especie, y bueno, en realidad yo brego no solamente por un plan nacional, sino también porque así como hay un convenio de la vicuña, que haya un convenio para el guanaco, porque me parece que hay que trabajar en forma colectiva, porque como dije, digamos, está pasando que si vos en Santa Cruz permitís tránsito de carne, o tránsito de fibra, en un país donde sabemos que la trazabilidad no es muy buena, empiezan a aparecer en Mendoza bifes de guanaco, y es complejo, entonces sí o sí Mendoza tiene que sentarse a charlar con Santa Cruz, etc. Y en cuanto a las certificaciones, justamente se está trabajando con WCS en una certificación que se llama Wildlife Friendly, para poder darle un valor especial a la fibra proveniente de esquilas en silvestría y con alto, sí, bueno, con toda la cantidad de atributos que tienen, porque verdaderamente esto es cuidado del ambiente, cuidado bueno, de la cadena de valor, comercio justo, etc. Por otro lado, no podemos, tampoco nos serviría esto de compartimentalizar, porque uno de los grandes desafíos del proyecto era establecer un mercado de la fibra de guanaco a nivel internacional. Y así como la fibra de vicuña es muy conocida a nivel internacional, la fibra de guanaco no. Entonces justamente queríamos desarrollar el mercado de la mano del imaginario de Patagonia, naturaleza, etc. Si en el mundo empiezan a verse las horrorosas imágenes de las matanzas que se hicieron en Santa Cruz, de hembras preñadas por sus chulengos, se cierra el mercado, se cierra el mercado. Entonces hay ONGs como PITA y distintas ONGs internacionales que no van a querer saber nada, y tienen razón, con este tipo de manejo, y que uno va a tener que estar explicando, no, nosotros hacemos algo diferente. Ya tenemos experiencias, ¿no?, que han pasado en el país con Ovis 21 y Patagonia, digamos, negocios que se cerraron, con lo cual nos parece fundamental tener una mirada en conjunto, más allá de que el plan pueda responder a realidades locales, sin dejar de decir que efectivamente la situación del guanaco en Santa Cruz es muy distinta a la de Tierra del Fuego o a la de otras provincias. Bien, muy bien. Estamos llegando ya a la hora programada, por eso, bueno, vamos a aprovechar que faltan algunos minutos. Si alguien quiere formular alguna pregunta, algún comentario, esto es enormemente rico lo que ha presentado Gabriela, y bueno, obviamente cuando uno empieza a mirar cada argumento, surgen ganas de conocer mucho más profundamente la experiencia. Así que bueno, después si nos habilitás el link para ver todo el video, Sí, eso estaría buenísimo. Y en realidad, bueno, aquí te felicitan otras personas más también. Efectivamente coincidimos en que es un gran trabajo el que están llevando adelante. Ahí está. Bien, y yo como un comentario más general, así, perfecto. Sí, también, bueno, aquí Julia Silva expresa, te agradece la claridad en transmitirnos tu trabajo. Y bueno, dos cositas nada más. A mí me parece que, obviamente, cuando hablamos de bienes comunes, hay que plantearse una lógica económica totalmente diferente. Y los marcos de construcción de valor que el neoliberalismo propagandiza permanentemente es justamente lo que no se necesita para proteger un bien común. Por ahí lo que habría que plantearse es pensar esta problemática también con herramientas de la economía ecológica, es decir, ir a otros esquemas de construcción de valor que no sean exclusivamente los mercantiles, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión ya general. Pienso por ahí que la gente que trabaja en cooperativas tiene otros parámetros económicos y hay otra construcción teórica, y entonces me parece que el problema se puede leer desde ahí. Bueno, te agradecen también la posibilidad de compartir tu trabajo. Y bueno, como llegamos a las 18, no sé, Gabriela, si te quedó alguna idea que quieras comunicar, alguna cuestión,
y si no, vamos terminando. A mí me parece también, o sea, coincidiendo con lo que dicen todos los que hemos visto tu trabajo, es enormemente rico, y bueno, realmente hemos aprendido bastante en esta tarde, hemos aprovechado este viernes a la tarde, así que yo me sumo a las felicitaciones y te agradezco, y bueno, y por supuesto que vamos a seguir en contacto para otros encuentros. No sé si alguien tiene más preguntas, si Fernando levanta la mano, quiere comentar algo. Sí, muy Ahí. breve. Comparto plenamente el concepto de bienes comunes, admiro el trabajo de Elinor Ostrom, y tanto lo que dijiste, Gabriela, como Marcelo. Lo que pasa es que hay problemas que por ahí, corregime, Gabriela, si me equivoco, pero por ejemplo los productores de Santa Cruz, digamos, los salen a matar a los guanacos. Entonces, digamos, si no hay una forma de encontrar una salida, la respuesta es que las poblaciones bajan y ni siquiera se aprovecha la carne, digamos. Lo planteo porque yo comparto el ideal, pero el problema aquí creo que es complejo. Corregime, Gabriela, si no es así. Bueno, el problema es tan complejo que estamos ahora remando para poder rehacer este Plan Nacional de Guanaco con la debida participación, pero las agendas de los productores locales de distintas provincias y del sector de investigación son obviamente muy distintas. Entonces sí, va a llevar, cuando yo hablaba de tensiones y disputas, es así, pero bueno, hay que poder escuchar a todos los sectores, y bueno, de hecho hay interesantes, tal vez bueno, los que están metidos en el tema lo leyeron, interesantes debates entre Rabinovich, Olivera, un grupo de académicos, de investigadores del CONICET, que apoyan, si se quiere, el reclamo de los productores locales en Guanaco produciendo desertificación, y otros investigadores, Natalia Schroeder y tal, que dicen, no es el guanaco, es la oveja, es la forma de producción, es este círculo vicioso de degradación que se produjo en Patagonia con la entrada del ovino y que se sigue sumando. Bueno, para mí, sí, en definitiva, no queda otra que sumar a distintas instancias del Estado, no queda otra que sentarse a hablar con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de evaluar, bueno, a ver, cómo entra la ley ovina en colisión con esto y cómo podemos hacer para pensar juntos un futuro sustentable para las tierras áridas de nuestro país, ¿no? Que son tantas. Así que es diálogo y suma de actores a la mesa de discusión. Eso sería mi respuesta. Bueno, Martín también agradece por compartir el trabajo, y bueno, yo cortaría acá. Evidentemente hay muchísimas cosas para plantear en próximas conferencias. Sin duda este tema va a seguir estando en agenda, y vamos a ver cómo evoluciona el tema. Incluso creo que hasta en este esquema se llega a pensar en discutir si es posible en zonas como Patagonia los regímenes de propiedad privada de determinadas regiones, que son absolutas, donde cada propietario de miles de hectáreas puede hacer absolutamente lo que quiere y no le rinde cuentas a nadie. Pero bueno, ahí ya nos vamos de los camélidos, y entonces yo cerraría acá. Gabriela, me pareció bárbara tu presentación, gracias Martín por la gestión y a todos los presentes, y bueno, buen fin de semana para todos, aprovechen que fin de semana largo. Bueno, dale. Buen fin de semana y un placer haber estado hoy con ustedes.